Señor secretario, por 10 minutos le damos la palabra al presidente de Cotelco. Señor secretario. Tiene la palabra el señor presidente de Cotelco por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario de la comisión, señores senadores, señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, viceministros que nos acompañan. Muchísimas gracias por esta oportunidad de comentarle a la comisión la situación en que se encuentra el sector hotelero. Quisiera empezar esta presentación, señores senadores, resaltando el apoyo que hemos tenido de parte del gobierno nacional. Como lo señaló el ministro, tal vez las primeras decisiones que se tomaron en el gobierno fueron para favorecer el sector turístico, incluso antes de que se declarara la emergencia sanitaria. Fue así como se aplazaron algunos impuestos, como lo señaló el ministro. No voy a entrar a profundizar en las medidas que nos ha compartido el señor ministro, pero la verdad es que el sector turístico ha estado en la mira, en la preocupación del gobierno. Así lo sentimos y así se lo agradecemos al ministro y por su conducto al señor presidente de la República. Sin embargo, señores senadores, pues la situación ha ido evolucionando como todos hemos visto y hoy nos encontramos enfrentados a una situación muy compleja. El sector hotelero, que genera 110,000 empleos en todo el país, no tiene para pagar la nómina el 30 de abril. Es decir, hoy estamos en una situación muy difícil, una gran preocupación y angustia de los hoteleros. Y yo quiero señalarles, señores senadores, que la hotelería de Colombia no es la gran hotelería. A veces pensamos que la hotelería en Colombia es la cadena Estelar, la cadena DAN, el grupo GHL, que es el grupo más importante de hotelería del país, pero no es así. Esas empresas representan el 3 o el 4% de la oferta hotelera nacional. Realmente la hotelería colombiana son pequeñas empresas, famiempresas, empresas que han levantado sus negocios a pulso, con unos empresarios muy sacrificados y que viven, sobre todo los que están fuera de las ciudades capitales, de unas pequeñas temporadas a final de año, a mitad de año, Semana Santa, y con esas pequeñas temporadas logran sostener su negocio durante todo el año. Así que la situación de nuestra industria no es una situación de gran industria, sino de pequeñas y medianas empresas que hoy no tienen cómo pagar sus nóminas este 30 de abril. Quiero señalarles, senadores, que nuestro sector ha venido, digamos, cuando se declaró esta emergencia y prácticamente tuvimos que cerrar los hoteles, hoy prácticamente toda la hotelería de Colombia está cerrada, lo que hicimos fue pagar las vacaciones que estaban pendientes, adelantamos vacaciones, pagamos días compensatorios, dimos licencias no remuneradas para aquellos trabajadores que lo solicitaron y en últimas circunstancias estamos pensando, y en algunas situaciones lo hemos hecho así, acudir a la figura que está contemplada en el Código Sustantivo de Trabajo de la suspensión de los contratos, cosa que no nos gusta mucho porque la suspensión significa no pagar el salario, mantener la relación laboral, pero no pagar pero pagando las contribuciones a la seguridad social. Pero la situación es muy difícil. El gobierno tomó la medida, señores senadores, de facilitar o de establecer unos créditos a través de Bancoldex que se tramitaban a través de los bancos de primer piso. Quiero decirles que a pesar de las estadísticas, la información que yo tengo es que ese crédito no fluyó al sector hotelero. Los hoteleros íbamos al sector financiero y lo que nos contestaban era que era un sector de alto riesgo, que no tenía crédito. Y finalmente el gobierno, atendiendo esta angustia de los empresarios, no solamente de los hoteleros, decidió capitalizar, como lo señaló el ministro, el Fondo Nacional de Garantías, para que el Estado respaldara los créditos para el pago de nómina de pequeñas y medianas empresas hasta en un 90%. Le quiero comentar, señor ministro, que ya he recibido las primeras retroalimentaciones de mis afiliados y lo que dicen es que aún así, con un respaldo del 90% del gobierno, ni así el sector financiero está destinando recursos. Es decir, seguimos enfrentando esta dificultad del acceso al crédito. Lo que han contestado, y se lo digo con nombre propio, el Banco Occidente nos contestó que los bancos no estaban para arriesgar.
ni siquiera el 10%. Eso la verdad duele mucho porque el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande. El presidente ha estado jugado con este tema y la verdad es que no sentimos que en el sector financiero haya una respuesta que se compagine con las necesidades del país y en este caso específico del sector hotelero. Así que les quiero transmitir y quiero transmitirle a usted, señor ministro, al doctor Durán, que está también presente en esta sesión, que las garantías del Fondo Nacional de Garantías parecen no servirle al sector financiero, por lo menos para el sector hotelero, y esas son las primeras informaciones que yo he recibido de mis afiliados, a pesar de que llevamos ya una semana de haberse facilitado esas garantías. Entonces, lo primero y lo que quisiera señalar aquí, apreciados senadores, es que tenemos una enorme angustia sobre cómo pagar los salarios y por eso le hemos hecho llegar al señor presidente de la República una comunicación que le pediría al doctor España que se las haga llegar, donde le hemos pedido que se subsidien los salarios entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos que puedan tener un subsidio del Estado, porque por supuesto que la posibilidad del crédito lo que hace es diferir en el tiempo la muerte de la empresa. Finalmente, nuestros pequeños empresarios en un sector que será de los últimos que se recuperen en el país, no van a tener cómo pagar esos créditos dentro de 6 meses. Así suene muy halagador tener 6 meses de periodo de gracia. No es posible, senadores, nuestras empresas no van a poder pagar esos créditos, así que le hemos solicitado al gobierno que estudie la posibilidad de financiar esas nóminas por lo menos hasta 2 salarios mínimos. Podría pensarse incluso, ministro, que tengamos unos compromisos de mantenimiento del empleo y con posibilidad de crédito y condonable al finalizar a partir de unos planes de contención y de mantenimiento del empleo. No solamente, digamos, que existiera el compromiso de condonar la deuda al final si los empresarios hacemos o desarrollamos un plan de trabajo con el cual nos comprometamos. Lo que quiero señalar es que es imposible pensar que el sector hotelero va a poder pagar las deudas dentro de 6 meses porque no vamos a tener la ocupación suficiente. Quiero decirles, senadores, que hoy nuestra ocupación es del 2% en el país y que yéndonos bien, podríamos llegar a un 30% al final del año, que lo veo incluso difícil teniendo en cuenta que se ha alargado la cuarentena hasta finales de mayo, que ya la alcaldesa de Bogotá manifestó que no va a permitir que la gente salga en el segundo semestre a disfrutar de algún puente para de alguna manera lograr mitigar los ingresos de estos pequeños empresarios. Así que realmente la situación es muy compleja para nuestra industria y no vemos un horizonte claro, por lo menos en lo que resta del año 2020. Así que yo le pediría, señor ministro y señores senadores, que se analice la posibilidad de subsidiar esas nóminas para preservar el empleo. En una reunión que tuvimos en la Comisión Primera, señaló el ministro de Hacienda que la gran prioridad y preocupación del gobierno y para lo cual haría lo que estuviera a su alcance era preservar el empleo. Y la verdad es que el tejido empresarial colombiano es un tejido empresarial de pequeños y medianos empresarios o de famiempresarios en el caso de la hotelería, y volver a recuperar esas empresas va a ser imposible porque los empresarios se van a quebrar y no tenemos posibilidad de atender esas obligaciones hoy en día. La segunda propuesta que le hemos hecho al gobierno, señores senadores, señor ministro, es el desmonte de la sobretasa a la energía. Los hoteleros tenemos una sobretasa a la energía del 20%. Aunque nuestros hoteles están cerrados hoy, por supuesto que en la medida en que empecemos a operar, otra vez volverá a operar esa sobretasa. El costo de la energía es entre el 6 y el 8% de los costos operacionales de un hotel. Y la verdad es que es injusto mantener esa sobretasa porque hay una ley que determinó que toda la industria debía, a toda la industria se le debía eliminar esa sobretasa. Esta sobretasa se creó hace unos 20 años. Hace unos 5 o 6 años el Congreso determinó que se debía desmontar esa sobretasa a la industria y a pesar de que hay 2 leyes que dicen que el turismo es una industria, ha sido imposible que el gobierno entienda y atienda esta solicitud del sector hotelero. Quiero decirles que el presidente Duque ha manifestado en diferentes escenarios su disposición a desmontar esta sobretasa, pero no ha sido posible que en el Ministerio de Hacienda tenga eco nuestra solicitud. Nos han pedido varios estudios, hemos presentado todo lo que se nos ha pedido
y la verdad es que hasta el momento no ha habido una respuesta positiva del gobierno. Esto sería muy positivo para aliviar un poco el flujo de caja de las empresas una vez empecemos a operar. Hemos presentado algunas otras iniciativas, señores senadores y señor ministro, mucho más tendientes al escenario de la poscrisis, porque indudablemente hoy la gran preocupación hoy del sector hotelero es cómo pagar los salarios. Es decir, hoy no tenemos cabeza sino para pensar qué va a pasar el 30 con nuestros trabajadores, qué vamos a hacer para atender esas obligaciones, y más adelante, cuando empecemos a prestar nuestros servicios con base en unos protocolos que hemos venido trabajando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en los que queremos ser muy estrictos para garantizarle a los huéspedes que no se van a contaminar en nuestros hoteles, hemos pensado en algunas alternativas que podrían ayudar a fortalecer y a dinamizar el sector turístico. Una de ellas, señor ministro, es extender la exención que existe de IVA hoy a los extranjeros a los colombianos. Es decir, que tanto colombianos como extranjeros no paguen IVA en el alojamiento durante 2 años, de tal manera que de alguna manera podamos ir dinamizando nuevamente esta industria que, como acabo de señalar, va a demorar todo el resto del año 2020 y quién sabe si principios del año 2021 para recuperarse. La verdad, señores senadores, es que la situación es crítica y sería muy importante que ustedes nos ayudaran a gestionar con el gobierno las solicitudes que hemos hecho. El doctor España les hará llegar copia de la carta que le hemos mandado al señor presidente de la República. El señor ministro de Comercio, Industria y Turismo está enterado de estas solicitudes, también el ministro de Trabajo, y la verdad es que la situación es crítica y allí el concurso de ustedes es fundamental. Muchísimas gracias, señor presidente, señores senadores, por abrir este espacio para escuchar nuestras inquietudes. Bueno, no, muchísimas gracias a usted, doctor.